Tomen asiento, hermanos. Buen día, hermanos. ¿Cómo andan? Quiero pedirles, por favor, posiblemente el frío, posiblemente la falta de gente esta mañana, porque muchos están fuera de la ciudad, hace que estemos medio apichonados hoy. Por favor, estírese un poquitito, muévase, diga, yo estoy aquí, estoy vivo. ¿Cuántos saben que están vivos? Muy bien, estamos vivos y estamos bien. Pero yo quiero pedirle que esté atento, porque hermanos, quisiera que por favor entendamos que lo que estamos haciendo en esta mañana, tanto el tiempo de adoración como la palabra que vamos a compartir, producen o se producen en una conexión entre el cielo y la tierra. Si usted me está entendiendo, o si no me entiende, por lo menos se va a tratar de interesar por entender. Lo que nosotros hacemos en la reunión, cada vez que nos reunimos, y por supuesto en esta mañana también, se produce en una conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, lo que estamos haciendo aquí esta mañana no se queda aquí. Cuando nosotros adoramos, como lo hemos estado haciendo, hay una conexión entre el cielo y la tierra. En todo caso, lo que estamos haciendo cuando adoramos es elevar nuestra oración y nuestra adoración al Señor para que llegue al trono de Dios. Si se queda aquí no sirve. Pero cuando recibimos la palabra, lo que estamos haciendo es recibir una impartición que nace en el trono de Dios y llega a la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso lo que estamos haciendo aquí se produce en un ámbito celestial y a la vez humano, porque nosotros somos seres humanos, pero que tiene preferentemente la impartición del cielo. Porque si no abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para entender que Dios va a hacer algo entre nosotros en esta mañana, ya nos podemos ir, ya hemos adorado y nos podemos quedar tranquilos. Ahora, si tenemos la expectativa de que Dios va a hablar algo, que Dios nos va a decir algo y que Dios va a hacer algo en nuestra vida, entonces quedémonos, pero mantengamos esa expectativa, aun cuando el que habla es su nombre. Pero en la Biblia encontramos que las grandes obras de Dios en la tierra fueron hechas a través de hombres, porque justamente de eso se trata. Desde esta mañana Dios tiene algo para hacer, Dios tiene algo para decir, Dios tiene algo para actuar. Si Dios no tiene nada para hacer, yo sobro aquí en esta mañana. Entonces, creamos que el Espíritu Santo nos va a ministrar. La reflexión que usted tiene en el boletín tiene un título: lo de afuera muestra lo de adentro. Esto está muy lejos. Necesito gente que me ayude a acercarlo. Ahí está. No puedo estar tan lejos de ustedes. Y encima somos pocos hoy. Lo de afuera muestra lo de adentro. Jesús dijo, capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer algunos versículos ahí, que usted no los tiene en el boletín, pero yo los quiero agregar. Jesús dijo, capítulo 15, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el versículo 15, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Versículo 16, Jesús dice, ¿también ustedes aún sois sin entendimiento? Versículo 17,
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre, lo que sale del corazón, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De todos modos, cuando vuelva a casa y vaya a comer, lávese las manos. Pero Jesús estaba diciendo algo muy profundo acá. En el capítulo 8 de mi primer libro, ese capítulo se titula En tu cosecha verás tu semilla y esta dirá quién eres. Yo cuento una experiencia de mi niñez. ¿Cuántos leyeron el libro No me detengas, quiero edificar el cuerpo de Cristo? Muy bien. Los 3 que lo leyeron, no hay problema, lo voy a contar para los demás. ¿Está bien? Mi viejo era un amante de la huerta familiar y en casa sembrábamos de todo. Y mi viejo tenía el hábito de que las pequeñas parcelitas que habíamos con distintas semillas le poníamos un palito con un papelito con el nombre de lo que habíamos sembrado. Y mi hermano y yo éramos los encargados de ponerlo. Vos, José Luis, debes saber de esto. El asunto es que en una pusimos, a mi viejo le encantaban los rabanitos, en una pusimos rabanito, en la otra pusimos zanahoria. Y cuando llegó el tiempo de empezaron a aparecer las plantitas, un día fuimos corriendo con mi hermano a mi viejo a decirle que habían salido, que ya estaban creciendo las plantitas de rabanito. Mi viejo se demoró unos días, pero después fue a ver y dijo, qué hojas raras que tienen estos rabanitos. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha era una tremenda zanahoria así. Y con mi hermano creíamos que habíamos descubierto que de la semilla de rabanito nacían zanahorias. Entonces, ahí viene el texto de Pablo, cuando Pablo en la carta a los Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es interesante que la palabra, eso lo explicamos todo en el libro, pero estoy haciendo una introducción con esto. La palabra burlarse en el griego es la palabra mukterizo y significa no hacer el ridículo. Entonces lo que el texto está diciendo es que Dios nunca va a hacer el ridículo. Lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Si sembraste zanahoria, no vas a cosechar rabanito. Aplicado esto a la vida, si nosotros sembramos para la carne, dice Pablo, de la carne vamos a cosechar corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu sembraremos vida eterna. ¿Está bien? Porque lo de afuera, o mejor dicho, lo que sale afuera, es lo que confirma lo que llevamos dentro. Y lo que vestimos es solamente la fachada. Por eso no hay que confundirse, porque definitivamente lo que dice qué es y quién es una persona es lo que la persona termina haciendo, diciendo y actuando. Y lo que decimos, actuamos y manifestamos es lo que dice qué tenemos adentro. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo, tal como lo dice al principio, sintéticamente el título de la reflexión de esta mañana, es que nuestras conductas y actitudes en la vida responden a lo que llevamos en nuestro ser interior, es decir, nuestro ser interior gobierna nuestras acciones, cosa de la que también hablamos esta mañana en la clase, en el taller de esta mañana. Formar discípulos conforme al carácter de Cristo. Por favor, síganme, no se distraiga, hermano, porque la idea es traer una enseñanza que aporte algo. Usted tiene que, no voy a meter en el tema, pero quiero decirle que
es necesario que nosotros entendamos esto, porque definitivamente estamos preparándonos como una iglesia, no me refiero a esta congregación, la iglesia en Argentina, los que tuvimos la oportunidad de participar del retiro de pastores en Mar del Plata hace unas semanas atrás, pudimos confirmar que Dios está trabajando y está haciendo algo para formar una iglesia influyente, una iglesia que se meta en la sociedad, una iglesia que logre cosas. De esto también estuvimos hablando en nuestro grupo pequeño el jueves, el viernes, no sé cuándo nos reunimos. Estuvimos ahí con alguna discusión interesante, pero terminamos excelentemente bien la reunión. Pero estamos generando eso. Y no solamente nosotros, sino que estamos preparando una generación y aquellos a los que ya se nos va acabando el hilo en el carretel. Tenemos que trabajar para que los que vienen detrás nuestros no se queden nunca más encerrados en el templo, sino que finalmente terminen afectando, comprometiéndose con la sociedad desde una posición y desde una postura cristiana, con todos los principios y valores que encontramos en la palabra de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que salir sanos de adentro, transformados, modificado nuestro ser interior, transformado nuestro corazón, para que lo que sale efectivamente muestre el poder, la gracia transformadora del Señor Jesucristo, de manera que me puse a repasar algunos materiales que tengo guardados por allí, y a veces le decía a Virginia, mira, yo no sé ni lo que escribí, pero evidentemente fueron cosas que el Señor mostró. En un mensaje que me encontré escrito por ahí en mi computadora de hace años atrás, dije, ¿qué es una revelación? Una revelación es, por ejemplo, entender que Jesús, al dejar la tierra, lo único que hizo fue cambiar de cuerpo, porque dejó su cuerpo de carne para meterse en la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, que Él sigue presente. Pero si Él sigue presente, se tiene que manifestar a través nuestro. Si se ha de manifestar a través nuestro, tiene que ser con conductas, con actitudes que respondan a quién es Él. Por eso toda vez que veo salir de mí cosas que no corresponden o que no están de acuerdo al Señor Jesucristo, yo tengo que replantear mi arrepentimiento y mi conversión para ser lo que Él es. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen las tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Aquí Pablo da un consejo muy oportuno y muy actual. Cuidar qué voz escuchamos en este tiempo para no equivocarnos. No es lo que se escucha, dicho de otra manera, no todo lo que se escucha está de acuerdo con el Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que es necesario discernir. Diga conmigo, discernir. Es necesario discernir, pero para poder discernir bien hay que conocer la palabra. Para conocer la palabra es necesario leerla, pero además es necesario estar en dependencia del Espíritu, porque es el Espíritu el que revela el verdadero contenido revelado en la palabra. Ustedes me podrán decir, pastor, está muy infusivo, está diciendo cosas que ya conocemos. Sí, hermano, pero es necesario que nosotros estemos en una constante revisión de nuestra vida cristiana. Solo de Él se recibe la plenitud de Dios. En el mismo capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron circuncidados, dice Pablo, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que
nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Y hay mucho más, y ustedes tienen todo el texto ahí en el boletín. O lo pueden leer hasta el versículo 4 del capítulo 3. Pero en esta epístola de Pablo a los Colosenses, lo mismo que hace él cuando escribe a los Gálatas y a los Efesios, se usan algunas expresiones propias de su cultura que respondían a prácticas religiosas de los judíos y que luego los cristianos no practicamos porque en aquel entonces era necesario, pero ahora no, por la obra de Cristo en la cruz. Pero necesitamos aprender algo de esto. Necesitamos aprender algo de esto. El mismo Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice: Dios no puede ser burlado, lo que decíamos antes. La burla, la palabra muterizo, que quiere decir que Dios no va a quedar en ridículo, lo que está diciendo es el principio que estableció Dios cuando dice: si sembraste para la carne, de ella segarás corrupción; si sembraste para el espíritu, segarás vida eterna. En realidad, lo que significa es que cuando alguien siembra, Dios puede esperar todo el tiempo para ver el fruto, pues este es el que dará cuenta de la semilla usada, porque Dios nunca va a quedar en ridículo. Si Él creó una semilla para que dé rabanitos, nunca dará zanahorias. La carta de Pablo a los cristianos de Galacia tiene un contexto y una razón muy particular. Se trata de una iglesia que había nacido bien, en una genuina experiencia de encuentro con el Señor Jesucristo y por lo tanto con una profunda vinculación con el Padre. Por eso Pablo dice: ¿quién les dijo que hay un evangelio diferente? ¿Cómo, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne? ¿Quién los engañó? ¿Quién les cambió la semilla? Está diciendo Pablo. En este texto, cuando se habla de las obras de la carne, debemos entender que cuando el ser humano se maneja por los patrones de un sistema religioso, siembra para la carne. Por eso iglesia no es religión, por eso reino de Dios no es religión, por eso Dios no es religión. Estamos hablando de vida, estamos hablando de esta vinculación entre el cielo y la tierra, de las manifestaciones del poder de Dios aquí en la tierra, de la palabra que surge del trono y viene a la tierra para que desde aquí se consume la obra de Dios, que finalmente ministrará en los lugares celestiales a los principados y potestades que se establecen sobre las ciudades, los pueblos y las naciones para sojuzgarlos y mantenerlos en opresión. Pero es la iglesia la responsable de manifestar la gracia, la conducta, el poder y las actitudes del reino de los cielos para modificar las realidades actuales. Y en esto la iglesia tiene que entender que la obra se hace fuera y no adentro, con la conducta propia de cristianos o de personas que han sido realmente transformadas en su ser interior y por lo tanto sacan afuera lo mejor de Dios. Me encanta esto a mí. Yo disfruto de ver esto. Disfruto de entender esto, disfruto de entender esta gracia del Señor, pero y creo que lo que Dios espera es disfrutar de que los cristianos que vamos entendiendo esto empezamos a actuar de esta manera. Y no es que no lo estamos haciendo, pero lo que estoy diciendo, porque muchos de los que están acá podrán decir: pero pastor, ¿que ha visto algo malo en mí? No, estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que estar revisándonos. Yo primero. El grupo de judaizantes que se introdujo en aquella iglesia empezó a decirles que además de creer en Cristo tenían que circuncidarse. Esos los famosos judaizantes. La respuesta del apóstol fue: en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva creación en el Espíritu. En otras palabras, no es un sistema religioso lo que da buen fruto, lo que lleva buen fruto es la vida en el Espíritu, la dependencia en el Espíritu.
Y de allí surgen algunas preguntas. Pregunta que plantea Pablo. ¿Por qué, si empezaron por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne? Es necesario que cada creyente reconozca, cada uno de nosotros, reconozca que el sistema religioso implantado es perverso, es caótico y es diabólico. Pero pastor, estamos hablando de la Iglesia de Cristo. No estamos hablando de la Iglesia de Cristo, estamos hablando de un sistema religioso que nosotros no debemos permitir que nos oprima. Es decir, con nuestra actitud rompemos los moldes religiosos y vivimos según Cristo. Por lo tanto, todo sistema religioso termina siendo una semilla sembrada para la carne. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para salir de ese sistema? Debemos empezar a vivir una vida que impacte primero en el espíritu, luego ministre la mente y finalmente nos movilice conforme al plan de Dios. Dios no va a quedar en ridículo de ninguna manera. El texto quiere significar que Dios castigará, no que Dios castigará, simple y sencillamente quiere decir que cada uno obtendrá fruto correspondiente a la semilla que sembró. Como decíamos, en las cartas de Pablo a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, se usan expresiones que yo siempre me acuerdo cuando éramos solteros con Virginia. Yo era seminarista en la iglesia de San Antonio de Padua, en la provincia de Buenos Aires, de la que ella era miembro. Y entonces íbamos a lo que se llamaba la escuela dominical. Y teníamos un maestro que algunos de ustedes conocieron que se llamaba Ángel Marini. Y un día en la clase de la escuela dominical se leyeron algunos de estos textos donde se hablaba de la circuncisión. Y Virginia, con su hábito que no ha perdido de preguntar todo, medio que lo puso en un aprieto al maestro. Dijo, ¿y qué es la circuncisión? Y el maestro empezó a tratar de encontrar algunas palabras, porque en aquel entonces no se hablaban las cosas con tanta crudeza como se suelen hablar hoy. ¿Y qué es la circuncisión? Bueno, es una práctica que tenían. ¿Y en qué consistía? Bueno, le cortaban el prepucio. ¿Y qué es el prepucio? Entonces Marini dijo, bueno, después te lo explico, Virginia, sigamos con la clase. Busca en el diccionario, dijo. Y posiblemente algunos que se ríen hoy dirán, qué bueno que Virginia preguntó, ¿cómo me gustaría haber estado en esa clase para escuchar la respuesta? Porque yo tampoco sé qué es la circuncisión. ¿Habrá alguno así? No importa, no levante la mano. Entonces, tratando de hablar de esto, porque definitivamente, escuche esto, la circuncisión y la incircuncisión, más allá del hecho práctico en sí, tenían un altísimo simbolismo que tenía que ver justamente con lo que salía de afuera o con lo que llevamos adentro. Por eso lo menciono. Entonces, tratando de mirar todas estas cosas y buscando materiales y orando al Señor, me vino a la mente un mensaje que yo prediqué hace mucho tiempo y que, no me acuerdo cómo se llamaba el mensaje, pero que hablaba de cerrar la fábrica. Entonces allí usábamos un ejemplo, decíamos, por ejemplo, Gachi parece que se acuerda porque está, ¿sí? Por ejemplo, los que fabricaron esta silla, una fábrica que tenía o que tiene todas las herramientas y las maquinarias necesarias para fabricar esta silla y debieron proveerse de todos los materiales, plástico, hierro, etcétera, etcétera, para poder formar la silla.
Así como para hacer cualquier producto hace falta instalar una fábrica, en el ser humano, sígame aquí, en el ser humano hay una fábrica en su ser interior con toda la materia prima necesaria para producir algo. Y está todo el sistema armado para producirlo. Y según la materia que hay y todo el instrumental interior que tenemos, de ello sale un tipo de producto. El hombre sin Cristo tiene una fabriquita adentro con todo el material necesario, la materia prima necesaria para producir todo tipo de pecado. Por eso Jesús dijo, no lo que sale del hombre, sino lo que, no lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Por qué? Porque lo que sale del hombre es lo que se produce en esa fabriquita interior con toda la materia prima necesaria para producirlo. Corrupción. ¿Cómo es que dice Jesús? Adulterio, fornicación, hurtos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Hay cristianos, después lo vamos a explicar un poquito mejor, que ya han tenido la inseminación en el Espíritu y hemos nacido de nuevo para vivir una vida distinta en el Señor, pero por tiempo la fabriquita sigue funcionando. ¿Me va siguiendo? Pablo dice, en el caso de las personas, la materia prima surge de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esta es la encargada de proveer todo el material necesario para producir los más variados tipos de pecado. Con esos materiales, la fábrica ya está en funcionamiento y tiene un stock para proveer al mercado por mucho tiempo. Yo me convertí a los 21 años, a los 20 años. En los 20 años, sin Cristo, tuve tiempo para distribuir al mercado, usted no se imagina. Me imagino los que tenían la fabriquita como la mía, con los productos que yo tenía adentro, pero que tuvieron más tiempo sin Cristo, todo lo que habrán distribuido. Por eso es necesario convertirse pronto. Así como en el ejemplo que estamos usando, la silla es el producto terminado que la fábrica hace, el pecado en sí mismo es el producto final que produce el hombre con la fábrica que lleva en su ser interior y con los materiales que le aporta su naturaleza pecaminosa. Entonces, sirvan estos ejemplos como para lo siguiente. Incircuncisión, digan conmigo, incircuncisión. Incircuncisión es aquellos que según el maestro Marini no le cortaron el prepucio. ¿Está bien? De solo pensarlo se me crispa la piel. Incircuncisión, digan conmigo, incircuncisión. Incircuncisión significa, en los términos que estamos mencionando, mantener la fábrica abierta, funcionando sin pausa y sacando producto nuevo todos los días. Una alta producción de pecados. Mientras que la palabra circuncisión, digan conmigo circuncisión, se refiere al cierre de la fábrica. Circuncisión se refiere al cierre de la fábrica. Necesitamos, con el poder de Dios, poner una faja de clausura a esa fábrica que todo lo que produce no nos trae réditos favorables, sino que además de producir mucho, termina perjudicándonos y perjudicando nuestro entorno. Es decir, contrariamente a lo que ocurre en el caso de una fábrica de sillas, que mientras más produce y distribuye y vende, la empresa es beneficiada, en la fábrica de pecado, su mayor producción daña cada vez más al que la lleva, la mantiene abierta en su ser interior y todo el entorno en que se mueve.
Esto es lo que Pablo quiere decir. Por eso Jesús dice, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina. La pregunta es, ¿por qué hay cristianos que siguen pecando? Cuando Juan dice que el que está en Cristo ya no peca, que hay que explicarlo también. Pero ¿por qué un cristiano sigue pecando? Algunas cosas que podemos explicar. Número uno, porque todavía, escuche esto, me río porque me acuerdo de algunas picardías, que no se las voy a contar. ¿Cuántos quisieran saber? Acuérdese de sus picardías, no trate de enterarse de las mías. Porque todavía, ¿por qué hay cristianos que siguen pecando? Usando el ejemplo de la fábrica, porque todavía queda producto distribuido en el mercado. Es decir, todo lo que hacemos lleva consecuencias. El pecado que hemos producido, aun cuando la fábrica de nuestro ser interior se haya cerrado, suele pasar boletas. Hay gente que frente a la pasada de boletas que te hace el diablo con los pecados cometidos, en lugar de plantarse en tono firme para hacerle saber al diablo que todas las boletas que quedaron pendientes ya fueron canceladas en la cruz de Cristo, vuelven a echar mano del stock que tienen reservado. Por ejemplo, una persona mentirosa se convirtió, empieza a vivir la vida cristiana, se encuentra en un aprieto y para tapar una mentira, escoge otra mentira. Eso es como seguir echando mano de lo que quedó almacenado que teníamos producido. La mentira que se cancela, mentira que se anula y no se tapa con otra mentira. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles en las que con una mentira tratamos de zafar, la conducta de un cristiano es tratar de enfrentar la situación con la verdad. Y no con otra mentira. Yo creo que le he contado de ese amigo mío que vendía ollas y la vendía haciendo reuniones caseras, no me acuerdo cómo se llamaban las ollas, creo que son esas que hay en mi casa también. Y entonces, cuando vendía decía, esta olla usted nunca la va a conseguir en el mercado, así que me la tiene que comprar a mí. Entonces un día yo le dije, escúchame una cosa, ¿y es verdad que en el mercado nunca va a estar? No, dice, pero es un argumento de venta. Le dije, no, es una mentira. Y él me dijo, lo que pasa es que la mentira que Dios condena es la que hace daño. Las otras Dios te la deja pasar. Encontrame el texto en la Biblia que lo justifique. La mentira se erradica. La única manera de erradicar la mentira, ¿sabe cuál es? La verdad. La verdad trae consecuencias, porque decir la verdad nos compromete con seguir manteniendo la verdad. Seguir manteniendo la verdad significa enfrentarnos a una sociedad que está acostumbrada a que en cualquier momento te macanean. Entonces te miran, y cuando te prosperan las cosas diciendo la verdad, te miran como diciendo, ¿cómo es posible que diciendo la verdad a este tipo le vaya bien? Es que justamente la sociedad se ha acostumbrado a que la única manera, si tenés un negocio, la única manera de zafar es no pagar impuestos o falsear la verdad, o tratar de hacer alguna gambeta para que te vaya bien, porque si pagás todo te va mal. La única manera de tapar esa mentira es con la verdad. Ahora, cuando decís la verdad, tenés que pagar un precio, y cuando pagás ese precio te miran como diciendo, ¿y cómo es posible que? Es que de eso se trata. Lo que nosotros tenemos que llegar a mostrarle a esta sociedad es que con la conducta que se produce conforme al Cristo que llevamos adentro, las cosas tienen que funcionar bien. O si no, yo dejo de predicar el Evangelio y me dedico a otra cosa. Y tengo como para dedicarme a otra cosa y que me vaya bien.
¿Por qué un cristiano sigue pecando? Voy a seguir usando el ejemplo, que vuelvo a decir, esto lo prediqué hace mucho tiempo atrás, pero hoy me es útil. Porque cuando has cerrado la fábrica, se suelen producir pecados artesanalmente. Digan conmigo, lo artesanal es mejor que lo que se produce en serie. Por lo menos eso es lo que decimos. Te venden un helado y dice, helados artesanales. O sea, si es artesanal debe ser mejor. En el grupo pequeño el viernes yo llevé un vinito. Todos los integrantes, como saben que voy a ir a Mendoza ahora, todos los integrantes del grupo ya me encargaron. Ni uno me dio la plata para comprarlo, pero todo. ¿Por qué? Porque decía vinito artesanal. ¿Qué le digo si hubiera dicho patero ahí? ¿Por qué un cristiano sigue pecando? Porque todo pecado se lo puede producir artesanalmente. A ver, el caso de aquel que ha cerrado la casa, pero como el conocimiento que había adquirido en la fábrica lo tiene presente en su mente, ante una eventual necesidad, fabrica artesanalmente, con medios propios, un producto similar, pero con las mismas o peores consecuencias. En el caso de una persona que se ha convertido y sigue pecando y produce artesanalmente, es el caso que podríamos mencionar. Un alcohólico que ha dejado la bebida, pero que de pronto va a una fiesta y se ve tentado a tomar vino diciendo, una vez no me va a hacer mal. Y lo único que hizo fue abrir una puerta para volver atrás. Yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos estar diciendo, yo no, señores, a mí no me va a pasar, yo zafo. Perdón, no piense solamente en el ejemplo del alcohólico, puede haber otra. Hace años atrás, acá en la iglesia se empezó a congregar un muchacho que vino de la provincia de Buenos Aires. La primera charla que tuvo conmigo, vino y me confesó que él había sido un fornicario y un adúltero toda la vida. Pero ahora Cristo me transformó. Así que ahora estoy decidido a caminar como corresponde. Una tardecita, sí, sería las 8:30 de la tarde, nos habíamos ido todos del edificio, pero yo vi alguna luz encendida por allá en el sector de las aulas y se me dio por ir a revisar. Menuda sorpresa me llevé. Una hermanita de la iglesia, que parece que también había tenido hábitos parecidos, no le voy a decir cómo lo encontré, porque yo sé que muchos están esperando que yo diga hasta dónde habían llegado. No hace falta. Lo único, hermano, que si yo no vengo ese día ahí, eso hubiera sido porque los dos habían fabricado artesanalmente, se acordaban de sus viejos hábitos y estaban a punto de consumar lo que usted ya sabe, en un aula allá atrás. De hecho, con ese muchacho trabajé mucho tiempo, con él y con la señora que se congregaba en otra iglesia acá. Y con el pastor de la otra iglesia estuvimos juntos en la casa, y estuvimos hablando con él, y estuvimos hablando con la mujer. Pero cuando el que llega a Cristo no se decide a cortar con su pasado y dejar de fabricar lo que fabricaba antes, definitivamente vuelve a quedar atrapado porque hay demonios que se mueven
que tienen que ver con aquella enseñanza de Jesús que dijo: cuando sacamos un demonio, la casa queda limpia, pero no se cubre, vienen 7 demonios peores y el estado postrer de la persona es peor que el primero. ¿Por qué? Porque se sigue fabricando, porque no se cerró la fábrica y porque no se eliminó lo que teníamos para producir. Y por eso es que nos encontramos a veces en la calle con gente que te dice: ajá, así que ese es cristiano. Yo no quisiera ser como ese. Porque definitivamente la sociedad está esperando que lo que la iglesia dice es lo que la iglesia hace. ¿Por qué razón es tan contundente? Y no vayan a entender lo que yo no estoy diciendo. Pero ¿por qué razón es tan contundente para la gente hoy lo que este Papa está haciendo en función de lo que hicieron los otros papas? Porque el tipo está mostrando algo de lo que predica en sus hechos, en sus actitudes. Muy simple. Entonces la gente que te ve diciendo A, pero cuando salís te ves haciendo B, dice mentira. Pero cuando la gente dice, este dice A y sale afuera y sigue manteniendo A, la gente dice, esto es creíble. Y esa es la iglesia que necesitamos. Gobernar, como leíamos hoy, que nos explicaba Walter, gobernar jurisdicciones, ámbitos, gobernar la casa, gobernar el negocio, como era el término que usaba Walter, gobernar todos los ámbitos donde nosotros nos movemos, no se hace sentado en un sillón gubernamental, se hace mostrando actitudes coherentes con lo que creemos. Eso es gobierno. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es despojarse, digan conmigo, despojarse. Despojarse del viejo hombre. Mire, una fábrica se cierra, pero para que la fábrica nunca más tenga la mínima oportunidad de producir lo que estaba produciendo, además hay que desechar todos los materiales, aún los de desechos, hay que sacarlo, no hay que dejar nada, hay que eliminar todo. De manera que alguna vez alguien diga, aquí había una fábrica, pero de la fábrica no quedó ni el nombre. Eso es despojarse. Pablo está diciendo, despojémonos del viejo hombre que es el que tiene toda la porquería. Y va a decir, y revistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Enseguida voy terminando. El mismo apóstol en la carta a los Colosenses dice, hagan morir todo lo terrenal en vosotros. Capítulo 3. Hagan morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Cómo se resuelve el problema? Se cierra la fábrica y se decomisa el producto almacenado. Según el diccionario, la palabra decomiso es la pena accesoria a la principal, que consiste en la privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito o falta. Por lo tanto, decomisar es declarar que algo ha caído en decomiso. Lo que nos lleva, lo que llamamos decomisar el producto, es aquello a lo que hacía referencia el apóstol Pablo con este texto que mencionamos. Despojaos del viejo hombre. Es despojarse de todo vestigio del anterior. Cerrar la fábrica de producir pecado es lo que se desprende de su exhortación a los colosenses cuando dice, hagan morir todo lo terrenal en vosotros. Es decir, hay que hacer dos cosas, decomisar el producto y cerrar la fábrica. La obra de Cristo, o la obra que Cristo hace al entrar a gobernar en el ser interior de una persona, se apoya en lo que Pablo expresa en su carta a los Colosenses y que podemos bosquejar de la siguiente manera. Número 1,
Él canceló nuestra deuda. Dice Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Segundo lugar, despojó a los principados y potestades. Pablo lo va a decir en Colosenses 2:15 de esta manera, y habiendo despojado o deshecho a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Así lo traduce la Biblia de las Américas. En cuarto lugar, dos consejos finales que el apóstol Pablo da. No estamos autorizados a juzgar a los hermanos. Aquí me detengo. Pues por ahí salimos de aquí esta mañana después de haber escuchado la palabra y empezamos a junarlos a todos y decir, este todavía anda con la fábrica abierta. Y miramos, este ya tiene la faja de clausura, pero todavía tiene producto almacenado. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 16 al 23, que no voy a leer y ustedes pueden leer en su casa, que no estamos autorizados a juzgar a los hermanos. Y en segundo lugar, Pablo recomienda poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Finalmente, dos cosas. Pablo nos recuerda, y aquí a mí este punto me parece absolutamente importante, porque no se pueden gestar las cosas simplemente con pensamientos humanos. Pablo dice, recuerden que en Él, en el Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y por eso, finalmente en el versículo 10 va a terminar diciendo que en Cristo estamos completos. Habéis sido llenos, habéis alcanzado la plenitud de Dios. La reflexión final entonces. Si tienes producto almacenado, es decir, pecado no confesado, permití el decomiso de ese pecado. La sangre de Cristo lo lava todo. Y si la fábrica está viendo, es decir, seguís produciendo pecados sin control, recibí a Cristo. Él cerrará la fábrica en tu interior y te hará libre. Amén. Cerremos nuestros ojos. A mí me parece que no podemos terminar un momento así, después de haber recibido una palabra como esta, sin tomar alguna decisión. Yo creo que necesitamos tomarnos un momento, quizás mientras la música suena, un momento para la reflexión personal. Yo quiero decirles que para poder compartir esta palabra en esta mañana he tenido que orar mucho, no para que Dios me diera la elocuencia necesaria para exponer la palabra, sino para revisar mi vida y para saber que hay en mí una decisión de honrar al que vive en mí con mis actitudes. Por eso quiero brindar la oportunidad de que entre los que estamos aquí en esta mañana, si alguien tiene que revisar su vida, arrepentirse de alguna cosa que no está bien, confesar al Señor alguna cosa que no está funcionando adecuadamente, yo quiero invitarte a tomar una decisión. En primer lugar, a tomar un tiempo a solas con Dios. Y en segundo lugar, si has tomado alguna decisión, que lo manifiestes para que podamos orar. Porque yo sé que la unción del Santo está en nosotros. Pero a veces
veces cuando